interesa el tema de la tos crónica, has tosido durante más de un mes, te invito a que te quedes viendo este video. Desde la ciudad de Valencia te habla Abraham Ali para el canal Pulmón Crítico. Hoy te voy a comentar sobre el síntoma más frecuente de la neumología, la tos. Pero la principal causa de tos tienes que buscarla en las infecciones respiratorias, las infecciones virales o las infecciones bacterianas. Allí se encuentra la mayor causa de tos en los pacientes. Esto me permite decir que la tos se divide en aguda o crónica. Los cuadros agudos de tos son aquellos que duran menos de 15 días. Se considera subagudo entre 15 días y un mes, y más de un mes de tos se considera crónico. Pero también debes pensar en tos de otro origen infeccioso, por ejemplo, la tuberculosis. Pero las causas no infecciosas podrías encontrarla con gran frecuencia en los pacientes asmáticos o los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Allí se encuentran muchas de las causas de tos en la mayoría de los pacientes. En videos anteriores te he hablado de una de las más importantes causas de tos, el reflujo gastroesofágico. En este video podrás encontrar mucho de la explicación y la relación entre tos y reflujo gastroesofágico. Es una causa gastrointestinal de tos que no puedes perder de vista. En general, la tos es causada por cuadros respiratorios, pero también puedes tener tos secundario a procesos gastrointestinales, a sinusitis, por ejemplo, a cuadros de otitis. Son múltiples las causas de la tos en los pacientes. Pero en el estudio de la tos no se puede olvidar el examen cuidadoso de los oídos. La otitis también puede generar estímulos neurológicos que de modo indirecto estimulan la tos. El médico debe mirar con mucho cuidado el oído de sus pacientes y evaluar afecciones, sobre todo infecciosas. El otro examen importantísimo en el estudio de la tos crónica es la escanografía de los senos paranasales. Cuando haces un TAC de los senos paranasales, puedes tener un estudio que descarte la sinusitis, porque esta enfermedad genera estímulos indirectos que producen tos. Si deseas estudiar la tos crónica en un paciente, la secuencia que debes seguir para llegar a un diagnóstico correcto es: primero, haz un excelente interrogatorio de tu paciente, y si eres un paciente, bríndale a tu médico todos los datos para que pueda llegar a las mejores conclusiones. Posterior a ello, haz un examen físico impecable en el cual incluyas los oídos, la palpación de los senos paranasales que se puedan palpar, la auscultación respiratoria, la revisión del cuello, la adecuada evaluación del abdomen. Y posteriormente, de manera secuencial, debes pedir imágenes de los senos paranasales, imágenes de la radiografía de tórax, una curva flujo-volumen o espirometría. Es posible que posteriormente necesites evaluar con un test de metacolina. Exámenes complementarios, habrá muchos. Podrás terminar la evaluación diagnóstica, o tu médico podrá terminar pidiéndote incluso una broncoscopia. Pero nasofibrolaringoscopia, evaluación del reflujo gastroesofágico, también son exámenes necesarios dentro de una cuidadosa evaluación de los pacientes que tienen una patología como tos crónica. No olvides que la tuberculosis también puede ser una causa, por lo cual una prueba de tuberculina es mandatoria en los países latinoamericanos debido a la alta prevalencia de esta enfermedad. Son muchos los exámenes, los árboles diagnósticos diferentes que se comienzan a abrir cuando estudias una tos crónica. Si eres un paciente con tos crónica, entiende que tu médico podrá tomarse un tiempo largo llegando a ese diagnóstico preciso para posteriormente poderte dar un tratamiento adecuado. El uso de la broncoscopia en pacientes que tienen tos crónica es un examen terminal. No se puede pedir la broncoscopia en las fases iniciales de la enfermedad, pero en caso que haya ausencia de diagnóstico es un recurso que debemos utilizar. Si te ha gustado el video sobre la tos, el estudio de la tos crónica, dale like a este video, compártelo en las redes sociales y suscríbete al canal Pulmón Crítico dándole clic a la campanita. Nos vemos en una semana.